revelan el asombroso ingenio de un veterano que transformó un motor de barco irremontable en 24 horas. Don Manuel, veterano de la marina mercante, había devorado más tormentas que días de calma. Con 58 años, su vida fue el mar. Su hogar, en la costa de Veracruz, aguardaba su regreso tras una misión desgastante. Sabía que el puerto lo esperaba, pero al llegar, el corazón le dio un vuelco. La esperanza, el barco heredado de su padre, no encendía. Un golpe mortal. Bajo el sol abrasador, el motor yacía en silencio, como un recuerdo inerte de sus sueños, su legado. Las sombras de las preocupaciones lo envolvían. Sabía que Carmen, su esposa, era su faro en la tormenta, su fortaleza, la que siempre había transformado días oscuros en luces tibias, pero incluso ella comenzaba a mostrar signos de preocupación. ¿Qué haremos, Manuel?, le preguntó en tono suave, mientras su mirada se perdía en el horizonte. Él, con el torso rígido y la mente acelerada, sintió cómo la desesperación se apoderaba de él, como un mar en tempestad. Las cuentas no cuadraban. Los ahorros se desvanecían rápido y él sentía ese collar de presión apretándose en su cuello. En el puerto, murmullos se alzaban entre los pescadores. Mira al viejo, como si el mar le tuviera miedo. Cada risa, cada desprecio se clavaban en su pecho como espinas. A pesar de todo, dentro de él bullía la necesidad de demostrar que el amor y la dedicación podían salvar lo que la vida había intentado hundir. Pero, ¿a qué precio?, se acordó de don Julio, su antiguo mentor, un mecánico antiguo que había luchado con la misma pasión por su barco. Las enseñanzas de don Julio retumbaban en su mente: la determinación se puede convertir en metal, Manuel. Así que se trasladó al taller, sabiendo que el desafío que tenía ante sí era titánico. Pero mientras miraba los trozos de motor ante él, las dudas empezaron a surgir como olas incontrolables. El dilema llegó como un susurro tentador. Un grupo de pescadores se acercó, ofreciendo su ayuda. Te lo dejamos como nuevo, hermano, solo queremos una parte de tus ganancias. La oferta brillaba como oro, pero ¿a qué costo? Aceptar significaba ceder una parte de su legado, significaba traicionar la memoria de su padre, la tradición que había llevado consigo una vida entera. En su mente, el eco de las palabras de Carmen, la dignidad no tiene precio, resonaba con fuerza. Pero la angustia latente por el futuro y las voces externas lo empujaban hacia un abismo de decisiones. Mientras tanto, la presión del tiempo aumentaba. Cada día que pasaba sin una solución, su corazón se hundía más. La angustia y el miedo se entrelazaban con la determinación, formando un nudo en su pecho que le dificultaba respirar. Con cada golpe de martillo, con cada giro de tuerca, la tensión se acumulaba. La lucha interna lo mantenía despierto por la noche. La visión de su barco, que un día surcó las aguas con orgullo, ahora se tornaba en una cárcel de dudas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las noches en el taller se desvanecían, y el rugido del motor seguía sin sonar. La ansiedad seguía socavando su espíritu. ¿Realmente podría hacer funcionar esa máquina en la que descansaba no solo su futuro, sino el de toda su familia? Cada intento fallido lo hacía dudar más de sí mismo. ¿Qué pasaría si fracasaba? Los murmullos se convertirían en gritos, su honor en cenizas. Mientras se arrodillaba junto al motor desgastado, enfrentaba no solo el desafío mecánico, sino también un monstruo interior que amenazaba con devorarlo enteramente. Al encarar este abismo,
la línea entre la desesperación y la esperanza se tornaba cada vez más difusa. Lo que había sido un viaje al puerto ahora parecía una travesía hacia lo desconocido. ¿Realmente podría navegar a través de esa tormenta interna y salir a flote una vez más? La tensión consumía a don Manuel. Las noches se alargaban mientras su mente escudriñaba el entramado de piezas oxidadas que tenía frente a él. La frialdad del metal se contrapuso a la calidez de sus recuerdos. Cada rayo de luna que se colaba por la ventana del taller lo empujaba a recordar el momento en que, de niño, su padre lo había llevado a navegar en la esperanza. La emoción de ver su barco deslizarse por las aguas helicó una chispa de determinación que debía recuperar. Con cada fracaso, su voluntad se desgastaba, como si el motor y su espíritu sufrieran del mismo mal. La máquina yacía inerte, pero en su interior, la guerra se desataba. Don Manuel se sentó, respirando hondo, buscando ese rincón escondido de creatividad que solía aflorar en momentos de adversidad. Necesitaba recordar su propia capacidad de ingenio, la que una vez lo hizo destacar en su profesión. Junto al motor, encontró una hoja de papel desgastada, un boceto antiguo de un sistema que había diseñado hace años para optimizar el rendimiento de motores similares. La idea hizo eco en su mente. Quizás no todo está perdido. Sin pensarlo, comenzó a dibujar, a revivir viejas técnicas y sorpresas para darle vida al motor muerto. Se puso a trabajar con fervor, creando una estrategia. Las horas se deslizaban como agua entre sus dedos, pero ahora había una luz en su mente. La propuesta implicaba reconfigurar no solo las piezas, sino transformarlas, adaptarlas a un nuevo sistema como el viejo don Julio le había enseñado. El sudor le resbalaba por la frente mientras trabajaba entre los componentes, volviéndose un mismo organismo con la esperanza. La presión en su pecho se trasladó a una motivación palpable. Hubo días en los que la fatiga lo abrumaba, pero cada rincón de su ser supo que ese era su legado, su batalla personal. Se encuentra desterrando las sombras de la autocrítica y abrazando la posibilidad de éxito. Mientras se sumergía en su tarea, el ruido de su entorno se desvanecía para dar paso a un silencio productivo en el que se escuchaba el golpe de su martillo y el roce de su destornillador. Justo cuando sentía que había encontrado la solución, un grito a su alrededor lo atrapó en la realidad. Era Carmen, que llegaba al taller con un plato de comida, pero con una mirada de preocupación. ¿Sigues aquí, Manuel? Ya anocheció, dijo, su voz oscurecida por la preocupación y el amor. Solo necesito un poco más de tiempo, respondió él, con un tono firme, aunque la culpa por mantenerla en la oscuridad lo consumiría. Amor, me podrías perder en esta lucha, agregó ella, con una mezcla de ternura y seriedad. La batalla entre su locura y su amor por la familia se agudizaba. Desde que asumió la responsabilidad de reparar el motor, sus días se entrelazaban con noches que parecían infinitas. Esa presión, sin embargo, se convertía en combustión creativa, pero, entonces, la culpa germinó como una nube discorde en su mente. Se estaba ahogando en su propio mundo, dejando que la soledad lo absorbiera. Aún con la determinación ardiendo en su espíritu, la búsqueda de la perfección comenzó a hacerse más pesada. Al final del día, se dio cuenta de que la necesidad de demostrar su capacidad había tomado un giro posesivo. ¿A qué costo estoy insistiendo en que todo lo haga solo? Pensó, sintiendo que había llegado a un punto de quiebre. Una idea brotó en su mente. El dilema del grupo de pescadores resurgió. ¿Podría aceptar ayuda sin traicionar su legado? En vez de evadir el problema, consideró que podría combinar su ingenio con el apoyo que otros le ofrecían. Aquel motor no era solo suyo, era un símbolo de comunidad, de conexión y de la resistencia de sus raíces. Don Manuel, con la mente en ebullición y la chispa de creatividad avivada, decidió que tenía que dar un paso hacia el otro lado, enfrentando su propia necesidad de control. Así, armándose de valor, se dirigió al puerto, buscando una alianza. Había aprendido que, para avanzar, no siempre se requería caminar solo. La vida tenía sus propias
Formas de enseñarle la humildad. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, notó algo que lo dejó paralizado. En la distancia, un rostro bien conocido aparecía, mirándolo con una mezcla de desdén y desafío. Era uno de los pescadores que había murmurado sobre su fracaso. La única pregunta que ocupaba su mente era, ¿realmente podría aceptar ayuda de quienes se habían burlado de él? Pero las aguas de su destino estaban agitando, y pronto se daría cuenta de que, a veces, la fuerza se encuentra no solo dentro de uno mismo, sino en las manos que se extienden para ofrecer apoyo. Don Manuel respiró hondo, sintiendo una mezcla de dudas y resolución al encontrarse frente al pescador. En sus ojos se reflejaba la burla que había sentido durante meses, una burla que se había convertido en un peso en su pecho. Sin embargo, en lugar de retroceder, una chispa de desafío se encendió en su interior. Esa mirada no lo derribaría, al contrario, avivaría su deseo de triunfar. Con pasos firmes, se acercó al pescador, cuyo nombre recordaba, Francisco. Había sido un rival en sus primeros años de oficio, un hombre cuya destreza era admirada, pero su carácter distaba de ser amable. Aún así, sabía que el apoyo de alguien con experiencia en el mar podría ser vital para reanimar su motor. «Hola», Francisco dijo, forzando una sonrisa que no le salía de dentro. «Necesito ayuda con algo que he estado intentando resolver». El pescador lo miró con recelo, evaluando la situación como si estuviera analizando el estado de una red rota. Finalmente, su expresión se suavizó un poco, aunque no dejó de parecer escéptico. ¿Ayudarte? No eras tú el que podía lograrlo solo, respondió, escudriñando su rostro. Esa pregunta resonó en la mente de don Manuel como un eco doloroso. Había deseado demostrar su valía, pero, ¿a qué costo? Reflexionando, comprendió que había pasado demasiado tiempo aferrado a una imagen de autosuficiencia que no se alineaba con la realidad de las circunstancias actuales. Tenía que aceptar su vulnerabilidad. Te diré la verdad, continuó don Manuel, eligiendo cada palabra con cuidado. Estoy intentando restaurar un motor que podría hacer que todos volvamos a navegar. Pero hay cosas que no puedo hacer solo. Tu experiencia en el mar y la pesca podría darme una perspectiva que necesito. La mirada de Francisco cambió, no hacia la risa, sino hacia la curiosidad. Había algo en la forma en que don Manuel se expresaba, un destello de sinceridad que podía apelar al pescador. Solo no confíes demasiado en mí, respondió Francisco, su voz más suave de lo que esperaba. Siempre he dicho que cada motor tiene su propia forma de ser tratado. Don Manuel sintió un ligero alivio al escuchar esas palabras. Quizás estaba en el camino correcto. Los dos hombres se dirigieron al taller. Cada paso alrededor de las viejas maquinarias ayudaba a aliviar un poco la tensión que había acumulado, tanto interna como externamente, dentro del taller. Mientras comenzaban a analizar el motor, la conversación se tornó técnica. Hablar de engranajes y ajustes los unió, convirtiendo el ambiente tenso en un espacio productivo. Don Manuel compartía sus ideas mientras Francisco ofrecía ajustes, haciendo que los conceptos más complicados parecieran accesibles y claros. Sin embargo, en medio de la colaboración, la inseguridad de don Manuel no desapareció del todo. Cuestionaba si realmente podría transformar sus ideas en una realidad. ¿Era suficientemente capaz? Al mismo tiempo, sus manos trabajaban mecánicamente, y cada chispa y sonido del metal resonaba con una libertad que hacía tanto tiempo no sentía. La tarde avanzaba y, por primera vez en mucho tiempo, un destello de esperanza iluminó su interior. La idea de poder colaborar, de compartir el peso de su carga, le abrió una nueva dimensión, tanto en su labor como en su propio ser. Cuando el sol se ponía y la luz dorada del ocaso inundaba el taller, una vibración similar a una corriente eléctrica recorrió el aire. La unión de sus habilidades estaba manifestándose en el motor. Era un símbolo de un cambio interno en don Manuel, una transformación de quien había sido a quien estaba dispuesto a ser, pero al mismo tiempo, un sentimiento de inquietud surgió.
A medida que los rostros de aquellos que alguna vez se rieron resonaban en su mente, una pregunta inquietante lo acechaba: ¿lograrían probar su valía juntos o volvería a ser objeto de burla? Preparándose para el desafío final que se avecinaba, sintió que el verdadero reto no estaba solo en el motor, sino en la percepción que tenía de sí mismo y de su lugar en el mundo. Así, en un instante de claridad, supo que su viaje no había hecho más que comenzar. La unión de esfuerzos podía abrir caminos que él nunca había imaginado. Pero, ¿sería capaz de mantener ese impulso ante la adversidad que se avecinaba? La decisión de avanzar hacia adelante ya no dependía solo de su ingenio, sino de una nueva forma de relacionarse, que aún se enfrentaba a sus viejas inseguridades. En ese instante, Francisco interrumpió su reflexión: mañana volveré, Manuel. No te desanimes. Don Manuel miró al horizonte donde la luna comenzaba a asomarse. Sabía que había más en juego que un simple motor, había una oportunidad de redescubrirse y el riesgo de perderse entre las opiniones de otros. La batalla por su legado estaba lejos de concluir. El verdadero desafío estaba a punto de comenzar. La mañana siguiente prometía ser más que un simple día de trabajo. Don Manuel se despertó con una combinación de nerviosismo y anticipación. La idea de que Francisco volvieran al taller no solo representaba un paso hacia la restauración del motor, sino también un avance hacia la superación de sus propias dudas. Mientras se preparaba, notó cada detalle: el sonido del agua contra el casco de los botes, el olor salado del mar, incluso el canto de las gaviotas que parecían reírse de sus temores pasados. Tomó una respiración profunda y se dirigió al taller, donde cada esquina le recordaba el peso de sus fracasos y, a la vez, las posibilidades del futuro. Al llegar, vio a Francisco ya trabajando en el motor. La imagen del pescador, concentrado y seguro, le dio un destello de confianza. Aunque no era un experto, esa mañana decidió actuar como tal. Se acercó y, antes de que pudiera cuestionarse a sí mismo, preguntó: ¿qué puedo hacer para ayudar? El escepticismo inicial de Francisco se desvaneció un poco mientras lo miraba. La forma en que don Manuel se dirigía a él, transmitiendo un nuevo sentido de propósito, le provocó una respuesta más positiva. Sujeta la llave de tubo mientras ajusto esta parte, dijo Francisco. Sin pensarlo, don Manuel se puso a trabajar, sintiendo cómo su mano comenzaba a adquirir fuerza y control, un símbolo tangible de su determinación por no desmoronarse ante la presión. A medida que avanzaban, las conversaciones se hicieron más fluidas. Don Manuel preguntó sobre la técnica que Francisco usaba para restaurar motores, y pronto se encontró disfrutando del intercambio de ideas, donde cada respuesta era un pequeño triunfo. La conversación giraba entre anécdotas sobre la vida en el mar y consejos técnicos. A pesar de sus diferencias pasadas, había algo que los unía: la pasión por el mar y la necesidad de ser mejores. Sin embargo, el miedo de don Manuel a ser menor que su compañero nunca se desvaneció por completo. Cada vez que Francisco le daba un consejo o le mostraba un truco, una voz en su cabeza le decía: ¿y si no eres lo suficientemente bueno? Esa inseguridad en forma de crítica interna era su enemigo más persistente. Pero, en lugar de dejar que esos pensamientos lo acobardaran, decidió desafiarlos. ¿Qué paso sigue?, preguntó con un tono más firme, incorporando confianza a su voz. Quiero contribuir de manera significativa. El pescador lo miró con interés, y don Manuel vio una chispa de respeto en sus ojos. Las palabras de Francisco lo motivaron más: eres más capaz de lo que crees. Cada paso que tomes es una lección. Con cada ajuste que realizaban, don Manuel comenzaba a ver el motor tomar forma. La conexión entre ellos se solidificaba, no era solo la restauración de una máquina, era el inicio de una relación en la que la vulnerabilidad de uno se convertía en la fortaleza del otro. Finalmente, después de horas de trabajo, el motor comenzó a rugir suavemente. El sonido resonó en el taller como un himno, una señal de que sus esfuerzos estaban dando frutos. La risa de Francisco llenó el espacio, y por primera vez, don Manuel sintió una oleada de satisfacción.
Había transformado no solo el motor, sino también su autoconfianza. La burla que había atormentado su mente durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse en un eco lejano. Sin embargo, mientras compartían el momento de triunfo, una sombra de preocupación apareció en el rostro de Francisco. Un mensaje urgente había llegado de un colega en el puerto cercano, donde una tormenta se avisoraba inminente. La situación del mar podía cambiar drásticamente, y todo su esfuerzo podría verse afectado si no actuaban rápidamente. Manuel, dijo Francisco, tenemos que salir ahora. Esto aún no ha terminado. Don Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. No todo estaba asegurado, el desafío final iba a hacer salir al mar. La confrontación con sus miedos era inminente. Sería capaz de enfrentar el mar agitado y demostrar que no solo podía construir un motor, sino también navegar un nuevo tipo de tensión se instaló en su corazón. El momento de la verdad había llegado. Las olas rompían contra el puerto con una fuerza que parecía presagiar la tormenta inminente. Don Manuel sintió la urgencia en los gestos de Francisco, cada segundo contaba. Se colocó la gorra con determinación y se preparó mentalmente para el desafío que lo aguardaba. Era consciente de que no solo se trataba de reparar un motor, sino de enfrentar su más profunda inseguridad, una parte de él rebelde, una voz interior que había estado aletargada por años, emergió de entre las sombras de su autocrítica. Su mente comenzó a formular estrategias, revisar los mapas meteorológicos, asegurarse de que el equipo de emergencia estuviera disponible y, sobre todo, tener claro el plan de salida. Tomó una respiración profunda para calmar su ansiedad, llenándose de la confianza que había empezado a construir en el taller. ¿Tienes un plan?, preguntó, sintiéndose un poco más seguro de sí mismo. Francisco asintió, pero había en su mirada una preocupación que don Manuel comenzó a descifrar. El pescador no solo estaba comunicando un procedimiento, había una lección en ese momento. Con cada palabra, don Manuel podía percibir el peso de la experiencia, un recordatorio de que cada playa y puerto tenía sus propios retos que enfrentar. Primero necesitamos asegurar el motor y verificar que todo esté en orden, dijo Francisco. Después, revisaremos el equipo de salvamento. La seguridad es lo primero. Mientras se movían entre las herramientas y suministros, don Manuel se permitió observar a su compañero con más atención. Francisco se movía con la confianza de un capitán que conocía cada rincón del mar. Esa imagen encendió en él una chispa de ambición. Quería ser más que un simple asistente. Aquel día deseaba demostrar que podía ser un compañero, alguien que podría aportar en situaciones críticas. Después de todo, el mar no era solo la vida de Francisco, ahora también se estaba convirtiendo en parte de la suya. A medida que se preparaban, la tormenta comenzaba a manifestarse. Vientos fríos azotaban el puerto, y las gaviotas, que un día parecían ser los heraldos de su esperanza, ahora chirriaban presagiando complicaciones. Don Manuel revisó el motor nuevamente, esta vez no solo como un paso más, sino con un ojo crítico y una mente alerta, comprendiendo cada mecanismo. Esta autocapacidad ganada reclamaba su atención. Voy a verificar la capacidad de toda la batería, anunció, con una firmeza renovada en su voz. Francisco no pudo evitar sonreír al ver el interés profundo de don Manuel. Eso es. La preparación es la clave. Recuerda, surcar las aguas requiere conocimiento y valentía. Nunca temas preguntar. Don Manuel asintió, seguro de que cada consejo ahora resonaba con mayor claridad. Su mente danzaba entre el miedo y la determinación. Momentos atrás, había sentido que el motor rugía como su propio corazón, y ahora se sentía como en el acto de desdoblar un nuevo capítulo de su vida. Con cada movimiento, comenzó a desprenderse de aquella sombra de inseguridad que lo había acompañado durante tanto tiempo, mientras apretaba las piezas del motor, uniendo todas las partes que en su mente se habían sentido desalineadas. Ahora no solo reparaba una máquina, se estaba reconstruyendo. Cuando finalmente se sintieron listos, ambos se dirigieron a la embarcación.
Don Manuel tomó la delantera y se adentró en el pequeño bote con una mezcla de emoción y angustia. La voz de Francisco le daba aliento, pero la ansiedad se transformaba en algo más palpable, más real. ¿Estás listo?, preguntó Francisco mientras revisaba los remos y las cuerdas. Don Manuel miró hacia el horizonte, donde los primeros relámpagos comenzaban a iluminar el cielo grisácea. Sin embargo, en su interior resonaba una convicción nueva: no temía ser joven o inexperto, sino aprovechar cada desafío como una oportunidad de crecimiento. Pensó en lo que Francisco había dicho: ser capaz era un proceso de aprendizaje continuo. Estoy listo. Vamos a afrontarlo, respondió con voz firme, pero a medida que la pequeña embarcación se preparaba para zarpar, la tormenta se desató a su alrededor. Las nubes negras amenazaban con tragarse el día y antes de que pudieran despegar, la lluvia golpeó con fuerza y las olas empezaron a agitar el mar. La incertidumbre se alzaba en el aire, una realidad ineludible ante la cual don Manuel debía tomar una decisión crucial: debería seguir adelante o protegerse ante la tempestad. La elección que hiciera no solo definiría la jornada, sino todo lo que había aprendido hasta ese momento. En esos instantes cruciales, toda su preparación y autoafirmación se pondrían a prueba. ¿Sería capaz de navegar a través de la tormenta y demostrar que la verdadera fortaleza radica en enfrentar el fracaso? La respuesta lo aguardaba en las profundidades turbulentas del océano, donde los desafíos siempre ocultan lecciones vitales. Don Manuel sintió un torrente de adrenalina mientras la embarcación se sacudía bajo los primeros embates de la tormenta. Las gotas de lluvia eran las consecuencias de sus decisiones, implacables y exigentes. Ante el caos, una parte de él anhelaba volver a la seguridad del puerto, alejarse de la incertidumbre que se cernía sobre el mar. Sin embargo, la otra parte, aquella voz rebelde e incipiente que había empezado a escucharse en los últimos días, le instaba a permanecer firme. «Francesco», gritó a través del rugido del viento. «Debemos zarpar». Mientras el pescador arrojaba las cuerdas al agua y ajustaba las velas, don Manuel se debatía entre su instinto de autoconservación y el deseo de demostrar su valía. En un momento de claridad, recordó las palabras de su mentor: navegar es aprender a danzar con las tormentas. La frase resonó en su mente, otorgándole coraje. Las olas comenzaron a elevarse, y el bote se deslizaba entre ellas como un pez en el agua. La combinación de miedo y emoción amplificó sus sentidos. Observaba cada detalle a su alrededor: el viento que azotaba su cara, el sonido de las olas chocando contra el costado del embarcadero y el cielo que cambiaba de color con cada relámpago. La naturaleza se manifestaba en toda su crudeza. Con determinación, don Manuel se apoderó del timón. No podía permitirse dudar en ese momento. Las manos firmes, el pecho erguido, pronunció en su mente un mantra que había ensayado en secreto: soy capaz, estoy preparado. La transición hacia el liderazgo ya no era solo una aspiración, era una necesidad inmediata. Ajusta el rumbo un poco más hacia el norte, rápido, ordenó a Francisco, que parecía sorprendido por su confianza. A medida que la tormenta se intensificaba, el aire se tornó denso. La lluvia recién comenzaba a azotar con más fuerza, y los relámpagos iluminaban el horizonte, revelando la magnitud de la fuerza de la naturaleza. En esos breves instantes de luz, don Manuel vio más allá del caos. Vio su futuro ante él, un océano de posibilidades, como un camino que se extiende hacia lo desconocido. Cada ola que cruzaban lo acercaba más a la esencia de lo que deseaba lograr. Se preguntó si esta experiencia se convertiría en una metáfora documentada de su vida. En medio de la adversidad, las respuestas empezarían a tomar formas nuevas. Mientras algunas podían parecer una sombra al principio, en realidad cada desafío se manifestaba como un peldaño crucial en su ascenso. El mar no solo agitaba el bote, también sacudía el núcleo de lo que había sido hasta ahora. En ese instante, don Manuel sintió que cada golpe de agua contra la embarcación representaba un golpe contra su viejo yo, aquel que siempre dudaba, que no se atrevía a arriesgar.
Y en su lugar, surgía un hombre nuevo que comenzaba a abrazar su potencial, pero, de pronto, un estruendo resonó junto a él. Una ola masiva golpeó el lado del barco, inyectándole miedo. Francesco, atrapado entre la tormenta y el suelo, miró a don Manuel con una mezcla de sorpresa y confianza. En ese cruce de miradas, don Manuel supo que no podía fallarle, ser el capitán significaba asumir la responsabilidad completa. «Agárrate», gritó, tomando las riendas con una renovada firmeza. El mar no podía dominarlo, en su interior estallaba una fuerza insurrecta que había estado guardando para este momento, la tormenta era feroz y la incertidumbre palpable. Pero don Manuel se dio cuenta de que cada segundo que pasaban juntos en medio de la tempestad era un paso más hacia su transformación definitiva. El mar lo iba a probar, pero quizás también lo iba a liberar. Cuando la próxima ola se elevó hacia ellos, sintió como todo su cuerpo se tensaba en anticipación. La decisión de continuar en el mar o rendirse ante el pánico se desdibujaba, ya que no solo luchaban contra la tempestad, él luchaba por la confianza en sí mismo. Nunca había estado tan cerca de una verdad que le había parecido esquiva, sin embargo, el desafío definitivo estaba a punto de presentar su rostro. Una sombra oscura se formaba en el horizonte. La tormenta podía ser solo el principio. ¿Qué hay en el fondo del miedo?, se preguntó don Manuel mientras enfrentaba el océano desatado. La respuesta, comprendía, requeriría de todo su ingenio, valentía y un poco más que simples reparaciones. El verdadero reto era descubrirse a sí mismo bajo la presión de las olas. Las olas continuaban desafiando la resistencia del pequeño barco, y don Manuel estaba convencido de que el verdadero desafío no solo era enfrentar la tormenta, sino también los demonios internos que invadían su mente. No solo luchaba contra la naturaleza enfurecida, sino que cada golpe del agua parecía cuestionar su calidad como líder, su valor como hombre y la capacidad de superar la adversidad. Deseo que este día no fuera así, pensó un instante, al sentir la desazón y la duda asomándose en su pecho. Pero justo cuando la marea de inseguridad comenzaba a oscurecer su juicio, recordaba el rostro de su familia, su necesidad de ser un faro en su vida, no solo un navegante perdido en la tempestad. Carlos, su hijo mayor, quien un día habría de tomar las riendas de la familia, había mirado a su padre con admiración en una de sus raras sonrisas. Esa imagen lo rescataba de las profundidades de la desesperación, impulsándolo hacia adelante. No podía decepcionarlo. Debo ser el ejemplo que él necesita, se dijo. Las olas se desbordaban contra el bote con una fuerza sorprendente, empujando a don Manuel a enfrentarse a su propio destino. En un instante de luminosidad, recordó que su mentor siempre había dicho que el ingenio era su mayor aliado en el mar. Así que, mientras las tensiones aumentaban, ideó un plan. Francesco siguió la corriente del pensamiento mientras buscaba herramientas esenciales. Necesitamos reforzar los cabos, usa las cuerdas. Con determinación renovada, don Manuel abrió la caja de herramientas, encontrando el martillo que llevaba años guardado. La tormenta rugía como un león, y a través del estruendo, la visión de superar los obstáculos lo iluminó como un relámpago. Mientras golpeaba los cabos con firmeza, sintió que cada golpe no solo aseguraba la embarcación, sino que también ataba las fibras de su identidad. La conexión con el barco se fortalecía. Él no era solo el capitán, sino también un mecánico ingenioso, un creador de soluciones ante la adversidad. La lluvia empapaba su piel, pero su mente se encontraba aguda. Tenía que navegar no solo el océano, sino también su propio desánimo. Cuando finalmente la tormenta pareció dar un respiro, don Manuel decidió tomar el timón nuevamente. Con un movimiento preciso, giró el dirigible, ajustando el rumbo hacia un nuevo destino. La valentía prendía llamas en su interior. Ya no se trataba solo de evitar un naufragio, se trataba de afianzar su lugar en el mundo. La sensación de control comenzaba a calibrar sus emociones como un ingeniero calibrando un motor. Cada segundo se convirtió en una lección, cada ola en una experiencia invaluable que lo moldeaba en tiempo real.
Se sintió como nunca antes, un dirigente, un innovador dispuesto a enfrentarse a cualquier obstáculo. Las dudas, aunque presentes, comenzaban a desvanecerse como la neblina al amanecer. Justo cuando la tormenta parecía aplacarse, un grito desgarrador rompió el silencio pasajero. Francesco había desaparecido del horizonte de su mirada. La angustia se apoderó de don Manuel en un instante, sus ojos escudriñando cada rincón del mar. Esos instantes se volvieron eternos, y en su pecho, el pálpito del miedo se mezclaba con la determinación. ¿Qué haré ahora?, cuestionó su mente, sabiendo que el cumplimiento de sus funciones no estaba solo en la navegación, sino en garantizar la seguridad de su tripulación. Comprendía que su propio camino hacia el liderazgo había dejado de ser un viaje individual, ahora debía guiar a otro hacia la salvación, y mientras luchaba por mantener la calma, la sombra del horizonte se intensificaba. Cada decisión lo llevaba un paso más allá de su zona de confort, desafiándolo más profundamente. La tormenta había revelado su ingenio, pero quizás lo más apresurador era que más podría revelarle sobre sí mismo a medida que el conflicto continuaba. El mar había comenzado a calmarse, pero no había terminado la tormenta interior que se desataba en él. La pregunta crucial resonaba fuertemente en su mente: ¿podré enfrentar la verdad que me espera en la oscuridad? En ese momento, conocía que el destino se encontraba en sus manos, y lo que descubriera podría cambiarlo todo. El mar se extendía ahora con una calma engañosa, como un espejo que ocultaba secretos bajo su superficie. Don Manuel sabía que la búsqueda de Francisco era inminente, pero también comprendía que no podía actuar desde el miedo. El tiempo apremiaba y con cada segundo, la incertidumbre crecía. Sin embargo, sus pensamientos se centraban más que nunca en su liderazgo. No solo debía encontrar a su hijo, sino demostrar que su valentía podía transformar el destino de todos a bordo. Concentrándose en su respiración, don Manuel cerró los ojos por un momento, aferrándose a su memoria. Revivió el instante en que enseguida de dar sus primeros pasos a bordo del barco, Carlos había preguntado con curiosidad infantil sobre la importancia de la seguridad. En ese momento, don Manuel se propuso no solo ser un capitán, sino también un maestro. Su mente comenzó a organizarse. Existía un conocimiento que había acumulado a través de los años, una sabiduría que podía aplicar en esta crisis. El océano, como si reconociera su determinación, ofrecía bocanadas de brisa fresca. Esa brisa purificaba su mente y le daba claridad. Se dirigió a la caja de herramientas y revisó los utensilios con atención. Un tornillo aquí, una tuerca allá. Pero lo que realmente necesitaba era un plan. ¿Dónde podría haber ido Francisco?, se preguntó, sopesando la situación. Debía delegar. Convocó a los hombres restantes, quienes aún lo miraban con temor e incertidumbre. Sus instintos de líder entraron en acción. Se plantó firme ante ellos, su voz resonando a través del ruido de las olas que aún golpeaban. No estamos solos en esto. Juntos, encontraremos a Francisco, aseguró, con una convicción que sorprendió incluso a sí mismo. Dividió a la tripulación en grupos, asignando cada equipo a áreas específicas del barco y el mar. La acción alivió la tensión que había estado acumulándose dentro de él, transformando su angustia en propósito. Enseñando a sus hombres cómo usar equipos de seguridad, sentía que cada demostración no solo podía salvar a su hijo, sino que también servía para fortalecer el valor de cada uno. Aprendían al unísono, reforzando su confianza colectiva mientras enfrentaban juntos la incertidumbre. A medida que los minutos se convertían en horas, don Manuel se mantuvo en el timón, convirtiéndose en un faro para los demás. Cada ola al golpear el costado del barco parecía dejar atrás un pedazo de su antigua incertidumbre, y en su lugar, crecía la firmeza de su liderazgo. La tormenta aún reverberaba en su cuerpo, pero había transformado su miedo en un fuego oscuro, un motor que lo impulsaba a buscar la respuesta correcta. De repente, un grito agudo atravesó el aire.
Don Manuel se giró rápidamente, su corazón latía, recordándole que el verdadero desafío no solo era rescatar a su hijo, sino también enfrentarse a la fragilidad de su rol de padre. Corrió hacia el borde del barco, su mirada escudriñando el horizonte. Allí, a lo lejos, una figura se alzaba en la distancia. Francisco. Gritó, la mezcla de alivio y ansiedad despidiendo adrenalina por su cuerpo. Ahora tenía que decidir, correr hacia su hijo y arriesgarse a perder el control del barco, o mantener la calma y guiar a los hombres para acercarse en seguridad. La decisión pendía sobre él como la espada de Damocles. Ya no era solo su vida la que estaba en juego, sino las de los hombres bajo su mando. Mientras el barco tambaleaba ligeramente bajo su dirección, la visión de Francisco se desdibujaba nuevamente entre las olas. La pregunta tortuosa regresó a su mente: ¿realmente puedo salvarlo, o finalmente confrontaré mis propios límites? Justo al instante en que deliberaba sobre su siguiente movimiento, una sombra multifacética se dibujó detrás de él en el agua tranquila, revelando posibilidades inesperadas. ¿Podría la tormenta anterior haber ocultado más que solo el peligro? ¿Qué otro aspecto de sí mismo estaba a punto de descubrir en ese nuevo viaje, uno donde el coraje y la vulnerabilidad se enfrentaban cada vez más? Con el corazón en la mano, supo que el momento de la verdad había llegado. La presión aumentaba en el pecho de don Manuel al ver cómo la figura de su hijo parecía desvanecerse en el horizonte. La imagen de Francisco se iba, y con ella, la seguridad que le otorgaba su papel de padre. Se dio cuenta de que la decisión que enfrentaba no era únicamente acerca de la búsqueda física, sino una lucha interna por su propia competencia como líder y protector. A medida que la brisa marina seguía soplando, él sintió que su mente se despejaba y un nuevo enfoque empezó a formarse. Tenía años de experiencia, y aunque albergaba dudas, había aprendido que cada adversidad trae consigo una lección invaluable. Recordó las noches en las que había trabajado sin descanso en el motor del barco, anclado en la creencia de que siempre había una solución. Esa genialidad para resolver problemas debía enfocarse en la situación presente. Esta no es una crisis, es una oportunidad, se dijo a sí mismo, un mantra que giraba en su cabeza con fuerza renovada. Debía mantener la calma y mostrar a su tripulación que, aunque la situación era crítica, su coraje podía transformar la adversidad en una victoria. A todos. Formemos una línea de búsqueda, ordenó, sintiendo cómo la determinación levantaba su voz. Dividiremos el área en secciones. Necesitamos ser metódicos. Se movía entre sus hombres, asegurándose de que cada uno conociera su rol y sintiera la urgencia que él mismo experimentaba. La instrucción se convirtió en acción. Los hombres, antes temerosos, empezaron a empoderarse, cada uno contribuyendo con su fuerza. Mientras el barco se enfrentaba a suaves olas, un pensamiento le cruzó la mente. Tal vez había fallado en su papel de padre, pero no estaba dispuesto a hacerlo de nuevo. Era momento de actuar, de asumir las riendas y demostrar que su liderazgo no solo trataba sobre la seguridad del barco, sino también sobre la del hogar que había construido con su familia. En ese instante, comprendió que su evolución como capitán estaba intrínsecamente ligada a su crecimiento como padre. Francisco se había perdido, pero ese evento lo estaba forzando a encontrar partes de sí mismo que había olvidado. Tomó un momento para recordar cada pequeño detalle que había acumulado al enseñar a Carlos sobre la seguridad en el mar. Había enfatizado la importancia de mantenerse alerta y no perder la calma. Ahora esas enseñanzas se volvían imprescindibles. Con una decisión firme, se lanzó a implementar un nuevo plan. Decidió enviar un pequeño grupo en la dirección opuesta, por si acaso Francisco se había alejado más hacia la costa. Mientras los hombres se preparaban, él se mantuvo alerta al más mínimo movimiento. Y así, comenzaron a buscar, amplificando la convicción de que juntos lograrían encontrar a Francisco. Sin embargo, en lo profundo de su mente, seguía retumbando esa pregunta inquietante: ¿qué pasaría si no lograra rescatarlo?
Esa idea germinaba en su interior, recordándole todos los errores que había cometido y la forma en que habían moldeado su vida. Se sentía expuesto, vulnerable, pero en esa fragilidad también se vislumbraba la posibilidad de un fortalecimiento interno. Al principio, el tiempo parecía moverse lentamente. Cada segundo que pasaba era una pequeña eternidad. Pero conforme se adentraban más en la búsqueda, algo empezó a cambiar en don Manuel. Su mente se llenó de imágenes de Francisco riendo, aprendiendo, explorando el mundo a su alrededor. Visualizarlo le insufló un nuevo vigor y claridad. De repente, se detuvo. Una chispa de realización brilló en su mente, conectó los puntos. Recordó un antiguo refugio en una isla cercana que había visitado años atrás, donde había dejado un rastro de su paso. Si Francisco era aventurero, ¿quién podría descartar que hubiese dirigido sus pasos hasta allí? Alerta. Necesitamos navegar hacia la isla. Rápido. Gritó, su voz cortando la bruma de la incertidumbre. En ese instante, entendió que, incluso en medio de la adversidad, cada decisión valía y cada acción contaba. No solo se trataba de rescatar a su hijo, era una lección de vida que daría a todos a bordo, incluida su propia familia. Mientras el barco giraba hacia la dirección correcta, la brisa marina acariciaba su rostro y le recordaba que su lucha personal no acababa. El miedo seguía presente, sin embargo, supo que esta era solo la antesala de su verdadera prueba. Con su mente en su hijo y el rumbo claro, se dio cuenta de que esta búsqueda no solo lo cambiaría a él, sino a todos quienes lo seguían. Fue entonces cuando la sombra del pasado volvió a cruzar su mente, recordándole que su viaje no solo iba hacia la salvación de Francisco, sino también a su propio redescubrimiento. ¿Dónde estaba realmente la fortaleza que había olvidado y cómo podría enfrentar las sombras que habían acechado su vida? Cuando se aproximaban a la isla, el corazón de don Manuel latía con fuerza, y una inquietud indescriptible se apoderó de él. La certeza de lo que realmente estaba a punto de enfrentar se deslizó en su mente. A partir de ahora, su camino estaría marcado no solo por la búsqueda de su hijo, sino por la búsqueda de su verdadera esencia. Don Manuel se encontraba en la isla, la tierra prometida que tanto anhelaba. Había resistido la tormenta, no solo externa sino la interna que lo había acompañado por años. Francisco no estaba en la costa, pero su verdad sí había emergido con claridad. La búsqueda de su hijo había desencadenado su viaje hacia la redención, un proceso de sanación que ninguna tormenta podría aguar. Mientras caminaba por la arena, su mente corría entre recuerdos de largas noches de trabajo y la presión de creer que debía manejarlo todo solo. Aquel sentimiento de responsabilidad se iba diluyendo, dejando en su lugar la certeza de que compartir cargas era parte de ser un buen capitán, un excelente padre. En su pecho, una sincera resolución empezó a germinar, la que le haría frente a sus temores y lo impulsaría a recuperar su legado. Finalmente, mal gesto de una rama lo llevó a descubrir lo que buscaba. Francisco no estaba, pero había una canoa que habrían utilizado para explorar la isla. La seguridad del pequeño bote le dio fuerzas renovadas. Don Manuel decidió que debía organizar a su tripulación para buscarlo en el mar. Era un tórrido momento, donde el eco de la desesperación se había ido, surgieron propósitos nuevos. Nadie estaba solo en esta travesía. Con voz firme, volvió a reunir a su tripulación y trazó un plan meticuloso. Cada hombre en el barco exudaba nerviosismo, pero las palabras de don Manuel resonaban con fuerza: lo que enfrentemos, lo haremos juntos. Cada ola que cruzamos, nos acerca un paso más a nuestra meta. La unión de sus esfuerzos le dio sentido a su lucha. Estaban como una familia en búsqueda de un ser querido, el miedo había quedado atrás. Finalmente, zarpaban, atravesando el mar en medio de un sol radiante que reemplazó al gris tormentoso que había presenciado horas atrás. En ese navío, don Manuel no solo navegaba por el océano, navegaba por el tumulto de su vida. Mientras avanzaban en el agua, la conexión entre él y su tripulación se reforzaba. Poco a poco, el mar se tornaba más tranquilo,
reflejando la calma que comenzaba a vivir en sus adentros. Ante cada golpe de agua en el casco del barco, don Manuel meditaba sobre las lecciones aprendidas. Su corazón, antes cargado de angustia, se llenaba de esperanza. De pronto, entre las olas, divisaron una figura inquieta. La silueta de alguien moviéndose, con gestos desesperados. Era Francesco. Lo habían encontrado. Don Manuel sintió que el peso de la ansiedad desaparecía como la bruma en la luz cálida de la mañana. Con cada remada, la distancia se acortaba. Cuando finalmente alcanzaron a Francisco, abrazaron al joven con fuerza y alivio. No era solo su físico lo que habían recuperado, era la oportunidad de restablecer vínculos, reconstruir sueños y fortalecer la relación que había estado gravemente afectada por la inseguridad. Papá, pensé que no volverías, soltó el joven, y esas palabras palpitaban en el corazón de don Manuel. Ambos se miraron a los ojos, entendiendo lo que aquel momento significaba, la superación de dificultades, el valor de la vulnerabilidad y el poder del perdón. Con una sonrisa genuina, Francisco dijo, ahora entiendo lo que significa luchar. Cuando el barco finalmente volvió al puerto, don Manuel no solo se convirtió en el capitán de la esperanza pero también en el héroe de su propia historia. Había transformado no solo el motor de su barco, sino su vida. En su viaje, había aprendido que los desafíos y las tormentas no son únicas batallas de uno, sino lecciones que comparten los que realmente importan. La sonrisa de su esposa Carmen y el orgullo en los ojos de su hijo dejaron claro que su legado no solo era el barco, sino la familia que había vuelto a abrazar el amor genuino. El ciclo de lucha y redención había culminado, y, al fin, la calma envolvía sus corazones, prometiendo nuevas aventuras juntos. Tomando aliento, don Manuel observó el horizonte. La vida, como el mar, siempre presentaría desafíos, pero él ahora navegaba con la confianza de que nunca estaría solo. No. Esperen ni un segundo más para compartir esta emotiva conclusión con sus amigos, porque solo los verdaderos fans de historias de crecimiento personal entienden la importancia de apoyarnos. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias inspiradoras exclusivas. Y si disfrutaron este viaje, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas descubran esta historia conmovedora. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo. Gracias por acompañarnos en esta travesía.